Em, Quiero decir que muchas gracias por los 71 suscriptores, pues nunca pensé llegar a tener tantos suscriptores. Muchas gracias, lo aprecio mucho de corazón. Ahora a contestar las preguntas. Antes de empezar me quiero disculpar si se escucha un perro o alguna otra cosa como creo que se acaba de escuchar, porque aquí hay muchos perros y muchas mascotas, entonces o puede ser que me llamen o puede ser que me distraigan o algún ruido en el fondo, así que lo siento. Probablemente con la música no se escuche, pero en caso de... Juancho hizo muchas preguntas, pero aquí está una. ¿Por qué odio tanto a Ring? Y bueno, no es la mejor opción para empezar, pero bueno, resulta que odio a Ring debido a cómo trata a Len. Yo conocí a Len y a Ring con Sirviente del Mal y pues resulta que lloré muchas veces por la muerte de Len. Y después como que, bueno, al principio Kaito era mi favorito, pero después mi favorito se convirtió en Len, creo que eso todos lo saben. Y entonces me empezó a gustar mucho Len y empecé a odiarla. O sea, no es solo por la canción, sino porque yo he visto en muchas otras canciones y en muchas otras cosas, videos o lo que sea, que Ring es como muy mala hermana. O sea, yo sé que los hermanos eso es normal, que se golpeen y todo eso, pero Ring a veces se excede y además, no sé, tiene como una personalidad que choca con la mía, entonces no me gusta y simplemente por eso la odio. Aquí hay otra pregunta de Juancho. ¿Cuál es mi animal favorito? Mi animal favorito es el gato. La mayoría de personas les gusta el perro, pero a mí me gustan los gatos. Y siempre que voy por la calle y veo un gato, siento necesidad de tocarlo. Y solo 2 veces me han mordido gatos. Solo 2 gatos me han mordido. Y fue en los brazos. Bueno, el segundo me mordió en el brazo, en el otro brazo y en una pierna. Yo sí, como este gato, ¿qué le pasa? Y pues sí, me gustan, son peluditos, son bonitos, me encantan sus orejitas, como maullan, me encantan todos de ellos. Aquí tenemos una pregunta de Kaito Shion KS2. Pregunta para mí, ¿por qué quiero tanto a Len y no a Ring? Eso ya lo expliqué, ya expliqué por qué odio a Ring. Me encanta Len por su personalidad, su apariencia. No quería decirlo, pero su apariencia... me encanta su personalidad, es tan lindo, tan kawaii. No sé, me gusta mucho, como que la personalidad de Ring choca con la mía, pero la de Len es como aceptable. Y bueno, también me gusta tanto Len por su voz. Mi voice band favorito es el B4X y el Append, los amo con mi alma. Desearía escuchar el B5 o el B4X beta de Len, sería precioso. Dice pregunta para Octavia, ¿por qué no tiene voz? Octavia sí tiene voz, de hecho, en otro canal de un amigo mío, bueno, ex amigo mío, él hacía animaciones y otro perro. Él hacía animaciones y yo en un par de capítulos le hice voz a Octavia y a otros personajes. Yo le pedí que pusiera a Octavia, no sé para qué, para mi comodidad creo. Pero sí quedó bien. Solo que él borró los capítulos y solo dejó uno donde aparece Octavia. Y uno que era un especial de San Valentín, creo. Bueno, el asunto es que voy a aclarar una cosa. Algunas personas piensan que Octavia es un fanloid y Octavia no es un fanloid porque yo la hice antes de conocer Vocaloid. Yo conocí Vocaloid como antes de que Octavia cumpliera 1 año y fue con la canción Insanity. Entonces Octavia no es un fanloid, es un personaje original. Aquí tenemos la pregunta de Miku. It's a spring onion, not a lake Hatsune. Para mí, ¿cuál fue mi inspiración para empezar a dibujar? En realidad no fue ninguna inspiración. Yo empecé a dibujar en la escuela
porque ahí recibíamos clases de artes plásticas y yo recuerdo que me gustaba mucho porque se usaba pintura y pues creo que desde ahí empecé a dibujar, o no sé, no recuerdo muy bien cuánto tiempo le dedico a dibujar. Antes, cuando yo estaba en el colegio, me la pasaba dibujando todo el tiempo. Siempre me veían con un cuaderno y yo en cualquier escondite, en cualquier esquinita ahí dibujando cualquier tontería. Um, Creo que una vez en la escuela me metí a un concurso de dibujo y no sé qué pasó con eso. Nunca me dijeron nada. Y para Octavia, ¿qué cosa es lo que más amas en el mundo? Le leí al SWAT. Octavia es como yo, pero en otro universo, en otro, no sé cómo explicarlo. Entonces, lo que más amaría es lo que yo más amo, que son los gatos y la luna. Y si se lleva bien conmigo, pues sí. Iris me dice, ¿en qué año conociste Vocaloid? A ver, Octavia la hice hace 5 años, que eso sería como en el 2012. La verdad yo estoy muy confundida con respecto a los años y estoy así como no sé qué año estoy, qué es esto. Pero yo conocí Vocaloid cuando me mudé a esta casa, entonces fue hace como 4 años, no sé, como en el 2016, 15 por ahí. ¿Qué edad tiene Octavia? Octavia tiene la misma edad que yo. Justo Omega. Para mí, ¿por qué Octavia nunca ha visto a Miku? No sé qué responder. Ahí está mi respuesta porque había subido un video donde Octavia estaba con Miku, un DLC que hizo Project Diva and the Future Stars de Kimaguri Mercy. Y por aquí voy a dejar el video en una etiqueta para que lo miren si no lo han visto. La verdad me gustó mucho, le quedó muy bonito el DLC. Ok, mis pollitos, mis pericos están haciendo mucho ruido, así que... aquí tenemos a Thomas Caillou. Hizo muchas preguntas, pero dice, ¿cuántos años tengo? Tengo 17 años. Soy de Costa Rica. Mi Vocaloid favorito es... que no se le... Mi Vocaloid favorito... A ver, mi Vocaloid favorito hombre es Len, Dex, Kaito, Fukase, Oliver y ya ellos. Mi Vocaloid favorito de mujer es una Otomochi y sé que es alguien más, pero la estoy olvidando. ¿Cómo se? Flower. Mi fanloid favorita es Neru y mi Butau favorita es Kasanetetu. ¿Qué opino de la decadencia de la popularidad de Vocaloid en general, así como del software? Decadencia de popularidad. Pues últimamente Vocaloid se está haciendo muy popular. No así como grandes artistas, pero sí se está haciendo popular. Yo pienso que en algún momento Vocaloid va a ser como muy popular, digamos que sea como algo parte de la vida de todos. Pero hay que esperar, no se puede esperar a hacer algo que vaya a crecer muy rápido. Y dice, ¿consideras que te sobreexplotan? No, Octavia no está sobreexplotada, simplemente es muchos años de compañía. Otra pregunta de Juancho, es el mismo, pero le tomé el screenshot cuando la foto no la había cambiado. Que si prefiero a Kaito o a Len. Desde ahí se escucha Delta. Obviamente a Len, o sea, Kaito era mi favorito, pero después llegó Len y así como, vete que yo gano. Aquí hay otra, que si me gusta alguien, pues Len Kagamine. Aquí tenemos una pregunta del canal de Haku. ¿Por qué te pareces a mí, Ose Sakura?
La verdad no sé cómo es Sakura. Nunca he visto otro personaje de algún suscriptor. Creo. Sí, creo. Y pues, no sé. Coincidencias. Eh, y para mí, ¿qué canciones me gustaría que estuvieran en un futuro Project Diva si llegara a haber otro? Con este tema es un poco difícil porque a mí me gustan canciones así como en plan oscuras, como las de So. De hecho, él es mi productor de canciones favorita. Entonces, no lo sé. No sé. Gossip, tal vez. Me gustaría que estuvieran más canciones de él, Kaito y Len. No se me ocurre ninguna de Len. A ver. Me gustaría mucho ver Breathtaking de Regulus, que la hizo con el B4X y es hermoso. Eso ha sido todo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté creando este video. No sé si vaya a hacer otras preguntas y respuestas en un futuro, pero me gustaría... Mi siguiente especial va a ser a los 100 suscriptores, lo cual no creo. Pero bueno, entonces me gustaría que ustedes elijan. Dejen las opciones en los comentarios y la que más me guste, esa será el siguiente especial. Bye bye. Adiós. Adiós.